Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Inmaculada del Espíritu Santo, nosotros nos consagramos esta noche a tu corazón inmaculado. Te pedimos, Madrecita, que nos ayudes a conocer el amor de tu Hijo, porque el amor de tu Hijo es el que nos trae el verdadero amor del Padre y el amor del Espíritu Santo. Pídele, Madre, al Espíritu Santo que sople sobre todos nosotros, para que mis palabras sean palabras efectivas, claras, y que no sean las mías, sino las que tú quieres enseñarnos. Que el Espíritu Santo permita que en este ratito de esta noche vivamos lo que es la misa en Medjugorje y la comparemos con nuestra misa para que a partir de hoy vivamos las misas con todo el corazón. Gracias, Madrecita, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, la primera vez que yo fui a una misa en Medjugorje, para mí fue una cosa muy extraña, muy impactante, porque yo no había visto una misa común y corriente un día. Eran 67 sacerdotes celebrando, un día cualquiera. Cuando en mi parroquia, pues, una misa, nuestro párroco y nada más. Pero 67 sacerdotes celebrando. Eso me llamó mucho la atención. Además, la iglesia estaba llena, llena por todos los lados. Incluso estaba arriba el balcón, que ahora es el coro, estaba lleno de gente. Y afuera, en los alrededores, toda la iglesia llena de gente. Entonces, me impactó mucho aquella misa y todo lo que sucedió alrededor de la misa, antes y después de la misa. Pero yo todavía, cuando fui la primera vez, no entendía todo lo que la Virgencita nos había enseñado sobre la misa en Medjugorje. Entonces, cuando empecé a estudiar, a escribir los libros, investigar que la, la misa era algo tan extraordinario, y entonces me dije, bueno, tengo que saber qué es la misa, qué es la misa. Y comencé a investigar más profundamente todo lo que nos había enseñado el Padre Slapko. Miren, la misa, la Virgen no entró pidiendo la misa de entradita en las apariciones, no. Al principio la gente subía a los cerros y se apareció en los cerros. Entonces, cuando se apareció en los cerros la Virgen, no, la gente era allá arriba a los cerros. Y bueno, no iban a la misa. El padre Joseph, que era el párroco, estaba desesperado. Decía, Dios mío, tú estás aquí en la iglesia y la gente está en los cerros. Pero como Dios escribe derecho por caminos torcidos, la policía comunista al poquito tiempo comenzó a perseguir a los niños. Y vino con perros, con metralletas, con helicópteros, prohibieron subir al cerro. Y entonces un día estaban persiguiendo a los videntes y los videntes salieron corriendo por los matorrales, sabían los sitios y corrieron hacia la iglesia. Al llegar a la iglesia estaba el padre Yoso rezando solito en la iglesia, pero muy triste. Ustedes no se imaginan lo triste que estaba. Y le decía, Señor, Señor, ya no sé qué hacer. Y entonces oyó una voz que salió del sagrario y le dijo, Yoso, sal y protege a los niños. Padre Yoso se quedó desconcertado y volvió a escuchar la voz. Yoso, que salgas a proteger a los niños. Entonces sale a la puerta y en ese momento vienen los muchachos corriendo, huyendo de la policía. Y los muchachos le dicen, padre, padre, ayúdenos, ayúdenos, la policía nos está persiguiendo. Y entonces lo llevó a la sacristía. Al ratito pasó la policía y le preguntó, padre, ¿usted ha visto a los niños? Sí, sí los he visto. Ah, bueno, gracias. Y se fueron. Ese día, la aparición comenzó en la sacristía. Y por muchos días más,
comenzó la aparición en la sacristía. La aparición de Medjugorje y la misa están muy ligadas, porque la aparición ocurre entre 20 minutos y 15 minutos antes de la misa de la tarde. Entonces, la Virgen nunca sabotea la misa. Es más, yo he visto el fenómeno del sol muchas veces antes de la misa. Durante la misa no ocurre. Antes de la misa, muchas veces, como si la Virgen llamara a la gente a la Santa Misa. Y ya con el tiempo, la Virgen empezó a pedirle a los videntes que fueran diariamente a la Santa Misa. Y durante una novena de Pentecostés del año 82, les pidió que rezaran al Espíritu Santo antes de la Santa Misa y que se prepararan siquiera una hora antes de la Santa Misa. El padre Slavko, que ya era el párroco y que era sumamente inteligente, que había sido enviado por la Virgen para guiar a los muchachos, lo tomó de inmediato y organizó 2 rosarios antes de la Santa Misa, porque él decía, la Santa Misa es el sacrificio de Cristo. La Santa Misa, ¿qué es? Volver al Calvario. Entonces, puso 2 misterios antes de la misa. El primer misterio era el misterio gozoso y después el misterio doloroso. Como quien dice, el gozo porque Jesús va a nacer y los dolorosos porque Jesús va a morir ahí en la misa. Y después de la Santa Misa, como ustedes saben que Jesús resucita en la misa, después de que cuando el sacerdote parte la hostia, muere. Cuando el sacerdote echa ese tercer pedacito de la hostia, el pedacito chiquito, en el cáliz, el cuerpo y la sangre de Cristo se vuelven a unir y resucita. Y entonces ya nos dan a un Cristo resucitado a comulgar. Por eso es que nos dicen, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Cristo vivo, resucitado, nosotros lo comulgamos. Y ya con Cristo resucitado, después de la Santa Misa, el Padre Slavko organizó los misterios gloriosos, porque son los de la resurrección. Miren qué bonito, ¿no? Preparó antes de la Santa Misa misterios gozosos y misterios dolorosos, porque la misa van a ser Jesús como en Belén, gozo, alegría. Va a morir Jesús como murió en el Calvario. Y después de la misa, cuando ya la hemos comulgado, nosotros recibimos a Cristo resucitado, se hacían los misterios gloriosos para llevar a Cristo resucitado a los demás. Pero a la gente se le olvidó rezar al Espíritu Santo antes de la misa. ¿Y qué creen que hizo la Virgencita? Le llamó la atención, pero ella hace unos regaños tan dulces. Simplemente les preguntó, ¿por qué no han vuelto a rezar la oración al Espíritu Santo antes de la Santa Misa? ¿Cómo? Se preguntaron los videntes y el padre. Ay, nosotros pensábamos que era solo en Pentecostés, en la novena de Pentecostés. Y la Virgen les dijo, no, la oración al Espíritu Santo hay que orarla siempre, antes de cualquier oración y especialmente antes de la Santa Misa. Así que los amigos que van a visitar a Medjugorje ahora conmigo, los que vayan con cualquier peregrinación, observen que antes de la misa se hacen 2 rosarios. Y inmediatamente antes de la misa se hace la secuencia al Espíritu Santo, aquella, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, etc. Después de la misa se rezarían los misterios gloriosos. Algunas veces, ya después del Papa Juan Pablo II, se pueden rezar los misterios luminosos. Entonces, la Virgen nos enseñó que hay que prepararse. La misa debería ser el centro de nuestra vida y de nuestro día. Y así como uno se prepara para una fiesta, para un matrimonio, uno se prepara para una cirugía importante, se prepara para una cita cuando viene una amistad bien importante a la casa, uno prepara su casa, la limpia, la organiza, la ordena. Igual, la Santa Misa habría que prepararse todos los días. Eso fue la primera gran enseñanza de la Madre. Y les dijo, vayan todos los días a la Santa Misa. Le dijo a los videntes,
Entonces, como los videntes estaban allí cerca de la iglesia, la gente empezó a ir a la iglesia a la Santa Misa. A la Virgen atraía hacia su Hijo Jesús, hasta que nos llegó a decir que el centro de Medjugorje tenía que ser la Eucaristía, y que la Eucaristía era el corazón de la fe. Que si nosotros queríamos realmente crecer espiritualmente, teníamos que aprender que era la Santa Misa y vivir la misa. No sé cómo lo hacen actualmente en otros países. ¿Hacen también una preparación así especial antes de la Santa Misa? ¿Conocen ustedes alguna parroquia que haga un par de rosarios antes de la misa o que haga también la oración al Espíritu Santo? ¿Alguien de ustedes la conoce? Levante la manito y me dice si la conoce. O si no, me cuenta un poquito cómo es la experiencia, por ejemplo, en Argentina, Elsa. ¿Cómo es la experiencia allá antes de la misa? No, lamentablemente no. Algunas personas individualmente rezan el rosario en algunas misas, en algunas parroquias. Antes de la misa se hace un rosario, pero no es usual en todas las parroquias. Y la oración al Espíritu Santo no suelen rezarla. O sea que tiene la oportunidad de ir con mucho tacto, con mucho cariño, ir pidiendo que se haga al menos un rosario, ¿no? Y la oración al Espíritu Santo antes de la misa. ¿Cómo es en Estados Unidos? Sonia, Yo no ¿tienes? más. Sí, a ver. Yo que estuve, Levanta la manito para yo poder verte, porque si no, no sé quién eres. yo, Sandra, Sandra Mesa, cuéntame, Sandra. yo que estuve en Estados Unidos y pues por temporadas que voy y me identifico mucho porque la parroquia hacen un ritual muy hermoso antes de la Eucaristía, siempre el rosario como usted dice, no sé que San Miguel, pero no he oído el Espíritu Santo. Y hay un protocolo muy hermoso porque el respeto antes de la Eucaristía siempre les piden a la gente que apague los celulares, que si el niño llora lo saquen para afuera, en fin, unas recomendaciones bien importantes, pero el respeto para el sacerdote cuando sale en una procesión con todos los instrumentos, pues con la Sagrada Biblia, le hacen un honor hermoso y lo mismo cuando se retiran. Cuando ya termina la Eucaristía, también hasta que no entra a la casa cural, no sale nadie de la iglesia. Entonces, unos rituales que realmente ojalá los rescatáramos pues acá en Colombia, porque la verdad, muy lindo. Cuando se arrodillan, nadie se para. Nadie tampoco se para hasta que no termina el proceso de elevación, o sea, se continúa arrodillados hasta el final, o sea, una cosa muy linda. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Yo he estado en muchos países, en Japón también he visto cosas muy bonitas, como se le da esa dignidad y ese respeto a la Santa Misa. Y hablando de dignidad, lo que tú acabas de decir, Sandra, es muy importante porque si nosotros comprendiéramos la dignidad de la persona que va a nacer en el altar y que también ya nació en la palabra, por eso es que se lleva en procesión también la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesús. Y por eso cuando tenemos las 5 presencias en la misa, que ya vamos a refrescar, es tan importante saber que tenemos presente a Dios vivo. Entonces la dignidad de Dios, imagínense cómo es de grande. Y a ver, aquí en Colombia se está creando una costumbre un poco triste. Hay muchas personas que van con el perro a la misa. Y aunque pongan avisos en la iglesia de que deje el perro afuera, he visto personas que entran cargando el perro. O es más, con el perro y la cadenita. Y van a comulgar con su perro. Y toda la misa está pendiente del perro en vez de estar pendiente de la misa. ¿Eso les ha tocado esa experiencia en algunas parroquias? Sí, señor, incluso el domingo, el padre, no le escuché bien, pero hizo salir
a la señora con el perro, porque preciso estaba pues donde está la exposición del Santísimo, y yo sí dije, uy, no, la gente le falta mucho como en esa parte, eh, conocer la realidad de la iglesia, sí, saber que debemos de tener ese respeto y ese amor por nuestra iglesia. Y yo no sé qué le dijo el padre, el hecho fue que cuando se acabó la Eucaristía, yo la vi que estaba con su perro cargado en toda la puerta de la iglesia. Y miren que a Jesús no le gustaba que vendieran animales dentro del templo. Sacó un fuete y sacó el ganado del templo y le volteó las mesas a los que estaban vendiendo animales ahí en el templo. Y yo tengo perritos y quiero mucho mis perritos, pero es que llevar un perro y llevarlo a la Eucaristía, y cuando el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, y por allá responde, wow, wow, wow. Imagínense, eso yo lo he oído. Y entonces no conocemos la dignidad del que va a llegar en la misa. No le damos la dignidad a la misa. Estoy hablando de la palabra dignidad intencionalmente, para decirles que ayer el Santo Padre autorizó al cardenal Fernández, Víctor Fernández, que emitiera un documento que se llama Dignidad Infinita, sobre la dignidad de la persona humana, el cual personalmente a mí me dio una impresión maravillosa y que pone a la iglesia en combate. Es decir, nos pone los puntos claros de lo que es la dignidad de la persona humana. Probablemente habría que hacer como un documento igual para la dignidad de la misa. Mire que en Medjugorje nadie lleva el perro a la misa. No, nadie. A ver, aquí hay personas que han estado conmigo en Medjugorje. Nora, ¿tú recuerdas si alguna persona la viste entrar con perros a la misa allá en Medjugorje? Nora Alzate, ¿me escuchas? Bueno, parece que no me escucha Nora, debe tener dificultad de comunicación. ¿Quién ha estado en Medjugorje que tenga de ustedes? ¿Quién ha estado en Medjugorje? Elsa, Elsa Arango. A ver, Elsa. Ah, Andrés también. Elsa Arango. ¿Tú has visto en Medjugorje gente con perros en la iglesia? Omar, no, no, jamás. Eso Mm. ya es algo muy hermoso, entonces ¿Tú no, veías no. cómo iba la gente a la misa? ¿Cómo observabas tú que la gente iba a la misa? No, pues con una devoción inmensa, eso es algo indescriptible, pues no Y el es que recogimiento durante el rosario. hermoso. No, es que eso es algo como tan especial. Eso es hermoso. Antes se hace el rosario antes de la misa. Hay algo que no les comenté, y es que comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado es comulgar su propia condenación, dice San Pablo. Entonces, Andrés, ¿tú recuerdas confesiones en Medjugorje especiales antes de la misa? ¿Veías colas, Andrés Zuluaga? ¿Qué veías tú antes de la misa respecto a las confesiones? ¿Y cómo veía la gente? Omar, era muy particular porque, pues, uno ver la gente, porque las convenciones todas fuera de la iglesia, pero eran un recogimiento absoluto. El silencio era pleno, ¿cierto? Entonces, era como el respeto por el Señor porque está presente ahí en cada uno de los sacerdotes que estaba ahí confesando, y tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Cada vez que yo fui, nos tocó muy pocos peregrinos. Pero nos tocó ir a las Eucaristías siempre adentro de la iglesia. Y desde la forma en que la gente se viste y desde que cruza la puerta de la iglesia, es una total devoción y un reconocimiento absoluto. Un respeto por el Señor que en muy pocas partes, no, en ninguna parte se ve. Es algo que es, en verdad, ellos le enseñan a uno a vivir una Eucaristía como debe de ser. Gracias, Andrés. María Rossini. María Rossini, buenas noches. ¿Qué sentías tú, María, cuando estabas haciendo el rosario antes de la Eucaristía?
¿Qué sentías en tu corazoncito? Omar, esa fue una sensación tan hermosa. Yo sentí mucha tristeza, ¿cómo le parece? Porque me di cuenta que había perdido parte de mi vida sin haber escuchado bien lo que era una Eucaristía, sin haber hecho la reverencia al momento que se estaba viviendo. Entonces me di cuenta que he vivido en un desconocimiento total. Hice una confesión que cada vez que recuerdo lloro. Me tocó el alma y cada vez que narro lo sucedido, no puedo contener las ganas de llorar. Es algo muy hermoso, mucho respeto por el momento en que se vive. Es un esperar en el Señor, sentirse uno reconciliado. Y realmente en Medigora hay un respeto único por lo que es la Santa Eucaristía. La viven en familia, llevan a los niños, van los enamorados con el rosario en la mano. Es hermoso, Omar. Muy Gracias, hermoso. María. María, te confieso que yo también lloro mucho en misa. Lloro, a veces no me aguanto cuando después de la consagración, cuando sé que en ese momento ya está Jesús vivo en cuerpo, sangre, alma, divinidad, que está allí por amor a nosotros, que el Padre lo ha enviado, que el Espíritu Santo ha actuado. A veces también lloro. Y muchas veces después de comulgar se me vienen las lágrimas de la emoción. Porque es que lo que estamos recibiendo no es cualquier cosa. Estamos recibiendo el cielo entero. Ustedes se imaginan, en ese pedacito de hostia está el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo vivo. Y como el Padre y el Hijo son uno, entonces en el Hijo recibimos al Padre. Y el Padre y el Hijo son uno con el Espíritu Santo. Entonces estamos recibiendo la Trinidad completa en ese pedacito de hostia. Y a veces la reciben, hay personas que me da mucha tristeza porque comulgan, reciben la hostia, la agarran con dos manos, se la meten a la boca y salen caminando como si hubieran comido un caramelo. Tranquilos. Y perdón, Omar, tuve una anécdota muy hermosa, Sí. que fue en el momento, yo hice una confesión que la preparé desde Cali en mucho tiempo, iba recordándome los errores, iba anotando, le iba entregando al Señor. Para mí fue como una confesión de vida y lloré mucho delante del sacerdote y recuerdo que él me pasó un pañuelito de esos clean y al momento de la solución me dijo Ok. algo que yo sé que fue el Señor que habló, porque me dijo que por qué yo no creía en la misericordia. Me dijo, tienes que creer en la misericordia, porque todo lo que se te ha dado a ti es misericordia. Qué Y fue belleza. enfático, enérgico, y cada rato yo recuerdo esas palabras. Yo digo, el que habló fue Jesús. Mira, Fue es algo que muy hermoso. has dicho algo tan importante, porque a veces, María, a veces yo estoy en misa y viene el demonio, y viene y me recuerda mis pecados, porque él es el acusador, por naturaleza el acusador, y trata de distraerme en la misa, por ejemplo, recordándome mis pecados. Y, y el Señor es tan dulce, y yo le he dicho, Señor, ¿qué hago con todos estos pecados que he cometido en mi vida que me duelen tanto? ¿Y sabe lo que me dice el Señor, Mario? Se queda mirándome con esa mirada dulce que tiene el Cristo de la misericordia. Me dice, Sí. yo te amo. Con eso me desarma. ¿Qué me Sí, importa mi pecado ni qué nada? Jesús me ama. a mí me dijo que si no creía en la misericordia, y cuando nosotros fuimos con el padre Samir y Marcela, y cuando yo le comenté al padre Samir, me dijo, Rosini, todavía tú estás dudando que estabas delante del Creador. Miren qué belleza. Entonces, ¿qué pasa en Medjugorje? Para vivir la misa es muy importante estar en gracia de Dios. No es lo mismo ir a vivir una misa
sin estar en gracia de Dios que estando en gracia de Dios. Porque entonces el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y en cada misa, Jesús nos va transformando, nos va transfigurando internamente, nos va limpiando, nos va puliendo. Entonces, miren, en Medjugorje, una de las cosas más importantes, como acaba de decir María, es confesarse. Y yo le pido al grupo, por ejemplo, el grupo que tenemos, nos vamos a confesar todos antes de irnos, pero allá en Medjugorje va a ser curiosísimo. Vamos a volver a confesarnos. Recuerdo que un día la Virgen, la gente se había preparado y venía el día de la Inmaculada Concepción. Y la Virgen le mandó decir a todo el pueblo, mañana es la fiesta de mi Inmaculada Concepción. Yo quiero que todos estén limpios. Así se hayan confesado recientemente, quiero pedirles que se confiesen otra vez. Y todo el mundo fue a confesarse. Imagínense ustedes cómo estaría esa iglesia en el estado de gracia ese día de la Inmaculada Concepción, ¿no? Cuando la iglesia está llena de gente que está en estado de gracia, el Señor sonríe. Para el Señor es una fiesta. Entonces, en Medjugorje por eso hay como 87 confesionarios y sillas por todos lados. Hay sacerdotes que me han contado anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, me contaba un amigo que él entró a confesar en Medjugorje, él solo sabía español, y se entró un señor portugués a confesarse, y se confesó como 1 hora y pico con él. Y cuando terminó, el señor le decía, padre, ¿usted de cuándo habla portugués? El padre no sabía portugués. El portugués le hablaba en portugués y el padre le respondía en portugués. Mire lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? El mismo quedó impactado el sacerdote. Y el padre Verari, todos los sacerdotes, el padre Astolfo, todos los que son amigos nuestros, el mismo padre Samir, cuando han ido a Medjugorje y confiesan. Ellos dicen que es una experiencia para el sacerdote increíble. Entonces, en la misa, parte de la vivencia de la misa es la confesión o estar en estado de gracia. Luego viene entonces ese tremendo recogimiento a través de los 2 rosarios. Incluso nuestro amigo Iván, que el 27 vuelve a reunir el grupo del sábado, siempre, antes de la aparición, nos hace rezar por lo menos 2 rosarios y hace una misa. Pues nosotros participamos virtualmente del rosario en la misa, pero antes de la aparición, Iván prepara 2 rosarios en la Santa Misa. Y después de la Santa Misa, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en Medjugorje? A ver, ¿alguien más que haya ido a Medjugorje? Ah, Elsa Cecilia, tú también estuviste en Medjugorje, ¿no? Sí, el ¿Qué año viste tú? pasado. ¿Qué ocurre inmediatamente que termina la misa? ¿Qué hace Nos el seguíamos, sacerdote? nos ¿Qué hace? seguíamos quedando allí ¿Y y qué los hace? ¿Qué hace viernes el celebrante al terminar la misa? Trata de recordar. Se pone de rodillas sí, y comienza a hacer un credo los 7 Padre Nuestro y y 7 Ave 7 María. Padre Nuestro de Marías y Glorias. ¿Saben por Sí, qué? sí. ¿Saben por qué? En Medjugorje, el mismo celebrante, y por supuesto todos los sacerdotes que están ahí, 10, 20, 30, 80, 100, no se mueven. Se quedan dando gracias después de la misa. Porque la madrecita nos enseñó que si acabamos de recibir el regalo más grande del universo, el cuerpo y la sangre de su Hijo, la cantidad de gracias que Dios nos da en la misa, el perdón, la palabra, nos hemos alimentado, hemos compartido a Cristo con los hermanos y salimos de la misa huyendo, corriendo. No, eso no puede ser. Entonces la Virgen dijo que diéramos gracias. Entonces el padre Slavko tomó ese credo y los 7 Padres Nuestros porque la Virgen le había enseñado a los videntes a orar un credo para pedir la fe. Y 7 Padres Nuestros, Ave Marías y Glorias de esta manera. 5 para adorar las llagas de Cristo, en adoración por la Eucaristía. Oigan el siguiente, un Padre Nuestro siempre, siempre, siempre por el Papa. Y un Padre Nuestro pidiendo el don del Espíritu Santo, porque la Virgen nos había dicho,
Ustedes no saben orar. Ustedes no piden el don del Espíritu Santo, que es el don de los dones. Ustedes piden muchas cosas materiales y no piden lo más importante. Lo más importante es pedir el don del Espíritu Santo. Entonces, el padre Slavko, después de cada misa, instituyó que se hiciera el agradecimiento. Recuerdo una anécdota que contaba Yelena. Yelena era de las dos chiquillas que dirigían el grupo de oración que la Virgen personalmente dirigió por 4 años, martes, jueves y sábado. 4 años, a través de una niña de 9 y 10 años. La Virgen dirigió el grupo de oración para enseñar a formar grupos de oración. Eso lo hablaremos nuevamente después en otro capítulo de la escuela. Pero cuando estaba allí, Yelena le dice a la Santísima Virgen María, estaba parada en la puerta de la iglesia cuando salía, y al salir se encuentra a Jesús. Le dice, Jesús, ¿estás aquí? ¿Eres tú? Sí, soy yo, le dijo Jesús, en la puerta de la iglesia, y que tenía las manos llenas de regalos. Le dice Yelena, ¿y qué haces tú aquí en la puerta, Jesús? Le dijo, tenía todos estos regalos para los hijitos que son agradecidos, pero todos se fueron sin darme gracias por la Eucaristía. Todos se fueron sin darme gracias. Yelena corrió a decirle eso al padre Slavko. Y el padre Slavko, que era un avión, inmediatamente puso la oración de agradecimiento después de la misa. Entonces en Medjugorje, lo van a ver siempre, y tratamos los grupos de Medjugorje de inducirlo en nuestras parroquias, de que después de la Santa Misa se haga una oración de agradecimiento. Tampoco hay que ser exagerados, pues por ejemplo, conozco algunas iglesias donde el sacerdote, después de la Eucaristía, se sienta y hace una oración de agradecimiento bien linda. Y bueno, después que hace la oración de agradecimiento, da la bendición, y digamos que por lo menos tenemos esa oración de agradecimiento dirigida también por el sacerdote. No sé cómo es la experiencia en algunos otros países. ¿Hay alguien aquí de Perú en este momento? ¿Alguna de las amigas de Perú? Ok. Andrés, ¿cómo es, Andrés Toro, cómo es después de la misa en las parroquias donde normalmente tú has vivido la experiencia de la misa? ¿Se da el agradecimiento después de la misa? No, la verdad, Omar, yo, ahora que dices eso, yo no lo dicen. Pues yo me acuerdo que esté consciente de eso, no han dicho así, gracias por... ¿Y qué te parece a ti esa enseñanza a la Virgen? Si te acaban de dar lo más grande del mundo, el No, cuerpo y la claro, sangre de Cristo, claro, eso es como cuando lo de los leprosos, que de los 10 solamente uno le agradeció, me parece exacto, súper importante, me parece que es algo que es lo mínimo que uno le debe de dar a Dios y decirle gracias por haberme llamado, gracias por haber estado acá, gracias por haberte recibido, gracias, no, inmensamente gracias por todo. exacto. Incluso Andrés, yo le comento mucho a la gente las experiencias que he aprendido con la oración del corazón que le enseñó la Virgen, y es, ojalá que después de la comunión tuviéramos silencio. Pero en la mayoría de las iglesias aquí en Medellín, durante la comunión, están cantando a todo volumen. A veces canciones muy hermosas, muy bellas, pero el ruido no deja orar. Y cantan y cantan, y si ven que el sacerdote está demorando dando la comunión, siguen cantando, cantando, cantando. Y entonces, uno en vez de poder hablar con el Señor, que lo tiene uno ya en el cuerpo de uno, y conversar con él, el ruido no te deja, y la gente se pone a cantar. Es como, hagan de cuenta, viene el Papa a la casa de ustedes, entra a la sala, les da un regalo, y ustedes ponen el equipo de sonido a todo volumen y empiezan a cantar al terminar el almuerzo, y el Papa ahí esperando para conversar con ustedes, y ustedes cantando a todo volumen, igualito, ¿no? ¿Sabes, Omar? Qué pena que ayer cuando estabas diciendo eso, que después de la comunión uno dedicarle un tiempito ahí, uno estar en el Santísimo o en el Sagrario y no hablar, sino que uno de poner la cabeza
en el pecho de Jesús o de María y sentir sus latidos de corazón, lo hice esta mañana y fue algo fabuloso, fue algo espectacular. Cuéntame, es que eso No, es, fue eso algo es lo muy lindo de lindo. compartir esas experiencias. Fue muy lindo porque yo casi siempre lo que hago es y como hablar y nunca me había dado esa oportunidad de estar en silencio y solamente entregarme a ellos. Y fue una paz, una cosa tan linda donde yo me dejaba acariciar, tenía al lado a Jesús y tenía al lado a María y entre los, y yo estaba en la mitad y entre ellos me abrazaban, uno me acariciaba el pelo, otro me daba como unas caricias en la espalda. Fue algo muy bonito y yo no había experimentado eso de esa forma. Entonces, te quería agradecer porque precisamente fuiste tú anoche que estabas diciendo eso en la reunión de las 9 de la noche y me gustó demasiado. Qué bueno, bendito sea Dios, Andrés, démosle gracias a Dios. Bueno, y por ahí Andrés Zuluaga también quería contar algo. Andrés, levantaste la manito. Ok, Olga María, cuéntanos, Olga María, ¿qué querías compartirnos? Don Omar, y hay veces es que el sacerdote es dando la comunión y canta y canta y canta y es dando la comunión y cantando y cantando y cantando todo el tiempo y no para. Y yo creo que también ellos deben como propiciar ese silencio. Nosotros, como dice el Evangelio de hoy, nosotros debemos renacer de lo alto. Y también la misa. Tenemos que ir ayudándole a nuestros sacerdotes, orar por ellos. Hay un librito que yo he traído, un libro de los más baratos, vale como 20,000 pesitos nada más. Y me traje 100 y ya casi los terminé, que se llama Celebren la misa con el corazón, que la hizo el padre Slavko, para que se lo regalen a los sacerdotes. Vale la pena que ustedes lo adquieran para ustedes y para los sacerdotes, porque uno no es profeta en su tierra, pero poco a poco, si ustedes se hacen amigos del sacerdote, le ayudan, las lecturas, colaboran en la limpieza de la iglesia, etcétera, los sacerdotes a veces están muy solos y no tienen quien les enseñe. Y varios de ellos, cuando van a Medjugorje y vuelven, ya se convierten y comienzan a tener un proceso diferente. Hay sacerdotes que dicen, mire, yo era uno antes de y otro después de ir a Medjugorje. Hay que quererlos mucho, cuidarlos mucho, por eso hay que orar mucho por ellos, mucho por ellos. A propósito, Olga, ¿sabes en qué momento, cuál es el momento clave para orar por el sacerdote en la Santa Misa? La Virgen nos ha enseñado eso. ¿Qué momento crees tú que sea el momento clave para orar por el sacerdote? A ver, ¿quién quiere decírmelo? Nora, ¿cuándo El crees tú? momento clave es cuando el sacerdote está comulgando él, cuando ya parte la hostia y está comulgando. Perfecto. Entonces en ese momento se ora por él. Muy bien, Norita, muy bien, excelente. Cuando el sacerdote esté comulgando, oren por él. Es el momento clave para orar por él. Bien, entonces, un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Seguiremos viviendo la misa de Medjugorje. Prepararnos, pero no hay que ir a Medjugorje para prepararse para la misa. Oremos antes de ir a la misa. Sí, mientras vamos de camino hacia la iglesia, vamos orando, invocando el Espíritu Santo. Ojalá lleguemos un tiempito antes, con mucho recogimiento. Podemos imponer que se vaya rezando siquiera un rosario. Hay parroquias donde nos ponen un rosario de grabación, lo más aburrido del mundo. Lo más aburrido del mundo. Uno está rezando con una máquina. Y está bien, es la intención, pero nosotros podemos hacerlo en vivo. La oración al Espíritu Santo. Luego vivir la misa, que después viviremos cada pedacito de la misa, qué significa. Les recomiendo que siempre vean la película del Gran Milagro, el de Catalina Rivas. Y nunca irnos de la Santa Misa sin dar gracias. Y ojalá, como la experiencia que nos comenta Andrés, después de comulgar, podamos estar en silencio un ratito con Jesús
Son múltiples las experiencias que vamos a tener con Jesús después de comulgar. Son múltiples. Porque, bueno, me quedaría toda la noche contando las experiencias después de comulgar, pero háganlo. Es el momento. Santa Teresa de Jesús decía que ella hacía los mejores negocios con Jesús después de comulgar. Entonces, la misa de Medjugorje, como lo estaba diciendo también ahora María Rossini, es tan linda, es una experiencia tan bella, pero ¿por qué la Virgen hace eso en Medjugorje? Porque ella quiere que todas las parroquias del mundo aprendan de esa parroquia de Medjugorje. Entonces, los que han ido a Medjugorje, recordemos que vivimos allá en la misa y tratemos de catequizar a nuestros sacerdotes. ¿Sí oyen lo que les dije? Dios mío, nosotros estamos en el siglo de los laicos. Tenemos que ayudarle a nuestros sacerdotes y volver a renovar la faz de la iglesia. Ese documento que sacó el Papa ayer, léanlo. Dignidad infinita. Muy inteligente porque buscaron un principio universal que era la dignidad de la persona humana. Y a mí me pareció una redundancia que dijeran persona humana, porque un perrito no es una persona. Pero ahí lo explica, porque habla de la persona humana y no solo de la persona. Hablaremos de ese documento en estos días más, pero ya por hoy pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir la Santa Misa. Y ojalá puedan leer ese librito, Celebra la Misa con el Corazón, del Padre Slavko. Hay más libros sobre la Santa Misa, ¿no? Hay más libros. Pero con eso dejémoslo hoy. Y amigas y amigos que van a peregrinar conmigo el 17 de mayo, prepárense, porque nos vamos a disfrutar ese regalazo hermoso de la Santa Misa. Y antes de volver, vamos a hacer una estrategia de cómo nosotros vamos a ayudarle a nuestros sacerdotes a hacer la misa con el corazón, a descubrir que ir a la misa es ir al cielo. Cada que yo voy a misa, yo le digo a mi gente y a mis amigos, me voy para el cielo, porque allá está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está donde hay dos o más personas, está en la palabra, está en el vino y la hostia consagrados, está en el momento en que comulgo y está en el que momento, cuando ya lo tengo resucitado en mi corazón, se lo llevo a los demás. Entonces, cada misa es el cielo. Si supiéramos la grandeza de la misa, como la Virgen nos enseñó en Medjugorje, lloraríamos de alegría, saltaríamos, mira, iríamos brincando de alegría a comulgar. Y cuando saldríamos de la misa, seríamos como Don Bosco, los cristianos más alegres, más felices del universo. Santísima Virgen María, Madrecita, tenemos que seguir con la oración con nuestros hermanos que están privados de la libertad y otros amigos. Pero yo te suplico, mamá, que extiendas tus manos en este momento sobre el grupo y le des esa bendición maternal para que vivamos la Santa Misa como tú quieres que la vivamos, para que le demos la dignidad a la Santa Misa como Jesús quiere que se la demos, y que en la Santa Misa podamos experimentar en vivo y en directo el amor del Padre, la gracia del Hijo y esa ternura del Espíritu Santo. Danos tu bendición, mamá, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias por haber respondido a su llamado. Muchas gracias. Gracias, don Omar.